Entonces, el primer consejo que daría es que se encarguen de que el negocio esté al máximo posible de ventas para tener un volumen productivo que justifique tener una planta. En segundo lugar, si uno decide poner una planta, tiene que decidir crecer, porque la planta no se alimenta de un restaurante, se alimenta de varios. El alquiler lo que hace es limitar la vida útil del restaurante. Si tú no compras tu local, sobre todo si quieres que tu restaurante dure durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que los alquileres te van a terminar comiendo. Nuestra visión es que San Antonio sea la marca más querida del país, no es la que más venda. Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos como invitado a Rubén Sánchez, gerente general de Pastelería San Antonio, una pastelería llena de tradición que desde 1959 supo ganarse el corazón de los limeños. En esta entrevista, Rubén nos cuenta su rol como CEO en la nueva visión de la empresa, además de revelarnos la ventaja competitiva de San Antonio, sus colaboradores. Sé que esta entrevista te servirá de mucha ayuda, así que te invito a darle like, comentar cuál ha sido tu parte favorita de la entrevista y suscribirte al canal, ya que estaremos subiendo entrevistas como esta cada semana. Mi nombre es Víctor Segarra y esto es Emprende Food. ¡Hey! Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Con mucho gusto, Víctor. Ok. Bueno, para comenzar la entrevista nos gustaría conocer un poco de tu vida antes de entrar a San Antonio, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu experiencia previa? ¿Y cuál era tu visión como profesional cuando iniciaste tu vida laboral? Bueno, yo soy administrador de empresas, egresé de la UPC, de las primeras promociones, y en el camino hice algunas maestrías, como un máster en marketing, MBA, en el Perú y fuera del país. Yo empecé trabajando en consumo masivo, en Bacus, de hecho fue mi primera experiencia profesional como egresado, y de ahí trabajé 12 años en consumo masivo, en otras empresas, diría, de carácter internacional. Y luego me fui orientando hacia la gestión de empresas familiares, ¿no? Y soy administrador de empresas porque mi padre lo fue, él fue mi ejemplo, él fue el que, como me preguntabas, alineó mi propósito. Y siempre vi en él el ejemplo de lo que era un administrador de empresas, así que yo siempre lo quise ser. Claro. ¿Y cómo fue iniciar en el mundo de la gastronomía? ¿Tenías un plan ya para entrar a ese mundo? No. En realidad, esa es una excelente pregunta porque todo el mundo cree que uno debe ser especialista en la empresa en donde trabaja. Y en realidad uno es especialista en la manera como gestiona, ¿no? Sobre todo cuando apuntas a ser gerente general, ¿no? O CEO de una empresa. Yo soy un especialista en dirección estratégica. Entonces yo puedo dirigir estratégicamente un restaurante o una cadena de restaurantes como una fábrica textil, como una fábrica de insumos para minería, como ha sido durante mi carrera, ¿no? O sea, uno tiene que tener claro qué es lo que lo hace, diría, diferente y que lo hace bueno para dirigir un negocio. Claro. Y ahora tocando un poco más sobre Pastelería San Antonio, ¿podrías contarnos cómo comienza Pastelería San Antonio y cuáles fueron esos primeros problemas importantes, esos retos importantes que tú tuviste al ingresar a esta empresa? Bueno, Pastelería San Antonio tiene 64 años y yo acompaño a San Antonio los últimos 5, ¿no? Los retos que se me impusieron cuando entré a la compañía estaban orientados hacia la transferencia generacional. Es decir, la tercera generación ya estaba en el directorio y ellos sentían de que había que hacer una renovación en la estructura gerencial del negocio. Es así como me traen, a través de un proceso de reclutamiento con Headhunter de la calle, y lo que me piden es que esta transferencia lo que haga es darle más estructura corporativa al negocio, ¿no? Y con ello, el desafío fue acomodar la empresa a un sistema más corporativo, más de multinacional. Claro, es una empresa familiar también, ¿no? Lo es todavía, sí. ¿Y cuáles crees que son las características que hacen diferente a San Antonio? ¿Cuál es su propuesta de valor? Nuestros valores, ¿no? En primer lugar, somos una empresa familiar y nuestro valor fundamental es la familia. Tratamos a nuestros colaboradores como parte de nuestra familia. Por eso es que ellos tienen tanto tiempo trabajando con nosotros. En segundo lugar, la integridad, ¿no? Nos debemos al hecho de que somos íntegros en nuestras decisiones, ética y moralmente, ¿no? Y todo lo que hacemos lo hacemos orientados a que nuestro negocio sea un negocio de largo plazo. Y en tercer lugar, que tenemos una vocación de servicio muy marcada, que es lo que hace, diría, único a San Antonio, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Cualquiera vende empanadas o butifarras, pero nadie las vende como San Antonio. Es que servir es nuestra ventaja competitiva. Claro. Y en tu experiencia ya en 5 años que tienes en San Antonio, ¿tú has podido ver cuáles crees que son esos pilares que debe tener un negocio gastronómico para que pueda estar al tanto en el mundo actual, ¿no?
A ver, en primer lugar, tienes que tener muy bien definida cuál es tu ventaja competitiva, ¿no? Si es tu carta, si es tu estilo, si es tu servicio. Si tú tienes bien definido eso, el resto viene, diría, por decante, ¿no? Ahora, hay varios desafíos en los negocios gastronómicos que son igual de importantes, ¿no? Por ejemplo, la importancia de ser dueño del local, ¿no? Cuando tú eres dueño de un restaurante, normalmente alquilas, ¿no? Porque las barreras de entrada para comprar son muy altas. El alquiler lo que hace es limitar la vida útil del restaurante. Si tú no compras tu local, sobre todo si quieres que tu restaurante dure durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que los alquileres te van a terminar comiendo, ¿no? Eso es uno de los desafíos. Y en tercer lugar, el desafío de hacer que tu gente se quede. Cuando alguien regresa a un restaurante lo hace porque la gente que trabaja en el restaurante es familiar contigo, te reconoce, sabe qué plato le gusta. Entonces, si tú no encuentras ese cariño o ese acercamiento cuando vienes al restaurante, no hay ningún elemento diferenciador versus otro que ofrezca el mismo plato. Claro, exacto. En San Antonio, ¿cuáles son los modelos de negocios que manejan actualmente? Nosotros tenemos, más que modelos de negocios, unidades de negocio, ¿no? Nosotros nacimos como bodega, le incorporamos la panadería muy pronto, apenas nacimos, y la pastelería un poco tiempo después. Y se incorporaron estos negocios porque los vecinos de la tienda de Magdalena nos los iban pidiendo. Ellos nos decían cuando venían a la bodega, oye, ¿también vende pan? Y comenzamos a vender pan, ¿no? Ahora vende pasteles para cumpleaños, vendimos pasteles para cumpleaños. Y en el camino, de manera más reciente, diría, comenzamos a vender café y platos a la carta, poniendo mesas en nuestros restaurantes. Entonces nuestro negocio está dividido en 5 unidades de negocio que se gestionan con objetivos independientes. Claro. Y actualmente, ¿cuál es el aporte o la visión que tú le das a Pastelería San Antonio? Bueno, Pastelería San Antonio es un negocio familiar, ¿no? Y diría que tiene como propósito final integrar a la familia. Por eso es que en San Antonio tú verás que no tenemos Wi-Fi, porque incentivamos que la gente venga, que nuestros clientes vengan a las tiendas a conversar, a conectar entre ellos, ¿no? En un mundo en donde el Wi-Fi y los aparatos electrónicos separan tanto a las familias, lo que nosotros buscamos es juntarla, ¿no? Y de hecho San Antonio se convierte en un centro de reuniones familiares, de negocios, porque es un lugar en donde la tecnología no te interrumpe. Tú no ves trabajando una persona en una tienda de San Antonio. Claro. Me parece interesante porque tú ya llevas 5 años en San Antonio, entonces pudiste afrontar lo que era la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso al estar en tus primeros años en San Antonio a enfrentar un reto tan grande? Bueno, fue complejo. Claramente nadie se entrena ni estudia para eso. Las decisiones que uno toma son, diría, intuitivas, pero sobre todo basadas en el conocimiento. Uno toma decisiones basadas en lo que uno ha hecho en el pasado y cree que puede funcionar en el futuro. Pero lo más importante es que uno toma decisiones informadas. La data es fundamental para tomar decisiones. Nosotros en San Antonio, como te contaba, desde nuestra incorporación con la tercera generación, venimos implementando un sistema de información de Business Intelligence que nos permite tomar decisiones por números. Entonces nosotros sabíamos qué categorías iban a impactarse más, qué categorías iban a ser más rentables y cuáles debíamos promover para que el negocio siga con vida. Así que yo creo que la inteligencia del negocio es clave en cualquier crisis y no específicamente en una pandemia, ¿no? Claro. Y en el comienzo de la pandemia, cuando las actividades eran muy limitadas y ya no se podía atender al público, ¿qué hizo San Antonio para poder subsistir en el tiempo? Bueno, en primer lugar, preservar a nuestro equipo, ¿no? Yo te decía, nuestra ventaja competitiva es nuestra gente, son nuestros colaboradores. Entonces nuestra premisa fue protegerlos, que no se vayan, ¿no? Que no se asusten, que no crean que se iban a quedar sin trabajo. Habiendo cumplido con esa premisa y tomamos una segunda decisión que fue regalar nuestros alimentos, ¿no? Si los regalábamos, lo que íbamos a asegurar es que por lo menos en los primeros días de la pandemia, en donde nadie sabía nada, nuestros empleados tuviesen algo que comer en sus casas. Porque recordarás, no hubo tiempo ni siquiera de salir a los mercados a hacer compras, ¿no? Y luego de ello, comenzar a pensar en cómo hacer para que el negocio, si esto se prolongaba, pudiese subsistir. Y ahí es donde pensamos en la bodega, ¿no? Sacamos las mesas, porque nadie se podía sentar a almorzar o a cenar en nuestras tiendas, y colocamos góndolas tipo autoservicios para que la gente pueda venir a comprar como en un supermercado, ¿no? Siendo que los supermercados en esa época, recordarás, estaban atiborrados de gente, era peligroso ir a comprar. Bueno, nosotros lo que dijimos fue, vengan a comprar a San Antonio, que es una experiencia más segura. Claro. ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia nueva de funcionar una bodega? Mira, nosotros diría que hemos tenido la bodega hasta finales del año 2022, del año pasado, pero nos ha acompañado durante toda la pandemia, que han sido un poquito más de 2 años, ¿no? Ahora, lo que sí ha pasado es que la bodega se fue contrayendo en la medida de que las limitaciones que impuso el Estado se fueron reduciendo, ¿no? Comenzamos a poner mesas y sillas para que los clientes se vuelvan a sentar, y eso hizo que el negocio de bodega fuese reduciéndose. Y si pudieras hacer una comparación entre la época antes de pandemia y sus planes de crecimiento que tenían en ese entonces a después de pandemia,
¿Cómo sería, no? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy optimistas con respecto al crecimiento, ¿no? Nosotros siempre hemos visto el futuro de manera optimista y siempre hemos apostado por el desarrollo del país. Claramente lo que la pandemia hizo fue desacelerar este proceso de crecimiento, ¿no? Y de hecho la muestra es que pusimos 3 tiendas durante la pandemia, ¿no? Y esto con el afán de salvar el empleo de nuestra gente, ¿no? En el objetivo que teníamos de hacer más eficiente el negocio, redujimos la cantidad de gente que teníamos en las tiendas, pero para que esta gente que reducimos no se quede sin chamba, las colocamos en tiendas nuevas. Por eso es que abrimos, como te decía, estas 3, ¿no? Que fueron La Encalada, El Polo y La Molina. Ah, mira, ¿cuántos locales tiene San Antonio actualmente? Tenemos 8 locales y una fábrica. Ah, ok. Bueno, los negocios gastronómicos actuales se dividen ahora en muchas más áreas que servicio y producción. Entonces, que quisiera tocar un poco de cada de esas áreas. Y para comenzar, sería que en la parte logística, ¿cómo estructuran a grosso modo el área logística en San Antonio? Bueno, nuestra área logística tiene 2 responsabilidades. Uno, nutrir a la fábrica de los insumos necesarios para fabricar todos los productos que llegan a las tiendas. Y en segundo lugar, nutrir a las tiendas de los insumos que no pueden llegar a la fábrica porque si no perecerían. Por ejemplo, las frutas, las verduras, ¿no? Que son productos frescos. Entonces, la labor logística de nuestro equipo es doble, es particularmente compleja. El equipo logístico es un equipo experto, tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y es un equipo, diría, relativamente grande, ¿no? Es un equipo que está compuesto por un jefe de compras y por compradores y asistentes de compras que están en permanente contacto con nuestros proveedores para poder suplir nuestro negocio que tiene necesidades de supply pues diarias, ¿no? Pero además con la complejidad de que vivimos en un contexto de inflación constante. Entonces, no solamente debe comprar, sino también debe comprar generándole eficiencias al negocio. Claro. En la parte de... Ustedes tienen una fábrica que también es su planta de producción, supongo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen la distribución a todos sus locales? Nosotros tenemos una flota propia de camiones que hacen la distribución en nuestros locales. Es propia porque tenemos 2 tipos de distribución. La distribución programada, que es la que tú planificas con la información que te comentaba, con el Business Intelligence, y la distribución no programada, que es la que responde a pedidos extraordinarios. ¿Por qué es tan importante esta segunda parte? Porque los pedidos extraordinarios están relacionados a la demanda de los clientes. Si hay un día en donde el forecast o la programación no estuvo bien hecha o la venta tuvo picos extraordinarios, lo que hacemos es proveer a las tiendas para que estas no se desabastezcan, ¿no? Y por eso tenemos nuestro staff, tanto de camiones como de choferes, disponibles para estos casos. Claro. En su etapa de crecimiento vieron la necesidad de crear una planta de producción. ¿Cuáles crees tú que serían esas pautas clave en las cuales un empresario gastronómico debería comenzar y plantearse crear una planta de producción? Bueno, nosotros, para ser justos, nacimos con una planta de producción, ¿no? San Antonio siempre tuvo una planta, porque sabía que la integración vertical es fundamental para generar eficiencias de negocio, ¿no? La integración lo que trae es muchas eficiencias porque concentra la producción y hace que tengas menos capacidad ociosa desperdigada en el negocio. ¿Y por qué es más importante de un tiempo a esta parte? Porque un negocio que crece es un negocio que necesita seguir siendo eficiente para subsistir. La rentabilidad de los negocios se basa sobre todo en cuidar tus eficiencias. Si tú no cuidas las eficiencias, lo que va a pasar es que tu utilidad se va a ir contrayendo y el negocio va a ir muriendo. Entonces tienes que siempre mirar esas eficiencias para que el negocio subsista. Claro, y además la creación de una planta de producción está directamente ligada a lo que es la estandarización. Sin duda. Y eso es un buen punto, es una buena pregunta, porque antes lo que pasaba es que tú tenías un postre de San Antonio diferente a otro, dependiendo de la tienda donde vayas, porque los pasteleros estaban en cada tienda y si eran diferentes no era el mismo, ¿no? Uno no podía correr entre tiendas. Entonces, la importancia de la estandarización radica justamente en que tú encuentres lo mismo en todo lugar que vayas, que los estándares de calidad, que los tamaños, que las presentaciones sean iguales siempre. Y es un problema muy importante, muy común en los negocios gastronómicos que les cuesta estandarizar. ¿Cuáles crees tú que deberían ser esos consejos que les podrías dar para comenzar a encaminar? Mira, es difícil estandarizar porque para poner una planta necesitas volumen. Entonces, el primer consejo que daría es que se encarguen de que el negocio esté al máximo posible de ventas para tener un volumen productivo que justifique tener una planta. En segundo lugar, si uno decide poner una planta, tiene que decidir crecer. Porque la planta no se alimenta de un restaurante, se alimenta de varios, ¿no? Es la premisa fundamental de la integración vertical. Y en tercer lugar, lo que hay que hacer es invertir en gente. Si uno no invierte en gente preparada, en profesionales que estén, diría, en capacidad de administrar un negocio más complejo, es mejor no tomar esa decisión. Claro. Y mencionabas algo súper importante que es el volumen.
Ahora, al generar tanto volumen también puede generar mucha merma. Y la merma es uno de los problemas también que tienen los negocios gastronómicos. ¿Cómo hace San Antonio para reducir esa merma? Y porque a las finales afecta tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Es una excelente pregunta. Mira, la merma es el indicador clave de nuestra gestión. Bueno, mi equipo en primera instancia y en última yo recibimos la merma todos los días y estamos monitoreando en dónde no hicimos proyecciones de ventas adecuadas. Es un negocio de información, ¿no? Entonces, si tú tienes una merma alta porque hiciste una mala proyección de ventas, lo único que termina pasando es que afectas tu rentabilidad y tienes un negocio menos atractivo. Entonces, la merma es, como dijiste, diría el KPI clave para que el negocio subsista en el tiempo. Claro. Bueno, tú nos mencionabas y hacías mucho énfasis en que ustedes se encargan de recopilar mucha información. Y además de recopilarla, de utilizar la información, que eso es creo que lo más importante. ¿Cómo podrías tú aconsejar o dar tal vez una pauta a los emprendedores a que sepan entender esa información y poder aplicarla para tomar decisiones estratégicamente? Son dos pautas las que yo recomiendo. En primer lugar, armar una base de datos. Tienes que, la información que recopilas consecuencia de tus ventas, la tienes que poner en una base de datos que te permita clasificarla de tal manera que puedas entenderla. Ordenarla por fecha, ordenarla por categorías, ordenarla por tipo de producto, por precio, cantidades vendidas, etc. La base de datos tiene que ser muy robusta en términos de la cantidad de información que ésta tenga. Y en segundo lugar, necesitas una persona que sepa explotarla. Si tú no tienes una persona que explote una base de datos, no te sirve de nada tener la mejor información del mundo. En nuestro caso, yo lo que hice fue traer como gerente comercial de San Antonio una persona que venía de investigación de mercados, una persona de hecho que trabajó conmigo y que es un experto en manejo de datos. Gracias a esa expertise es que tomamos buenas decisiones de negocios. Claro. ¿Y tendrías alguna anécdota en la cual toda la información que pudieron recopilar sirvió para una decisión importante? Para todas. O sea, anécdotas depende cuánto tiempo tengas para la entrevista, pero hay muchas. Pero en realidad lo más importante es que nos ha servido no solamente para determinar dónde ajustar las mermas, sino también para determinar dónde es que debemos poner el foco para innovar. ¿Qué no estamos haciendo, que sí hace la competencia, que debemos implementar para que el negocio siga con vida y siga trayendo nuevos clientes? Claro. Además de San Antonio ser una empresa exitosa y que creo que podría decir que todas las personas de Lima la pueden conocer, eso ha sido a base de haber creado una marca sólida. ¿Cómo es estar a cargo de una empresa que tiene una imagen tan fuerte y que tan allegada a las personas? Bueno, la clave es ser consecuente con los valores que predicas, ¿no? El mérito sobre el valor o la reputación de la marca de San Antonio es mérito de los fundadores de San Antonio que supieron poner los cimientos. Y mérito además porque los conservaron en el tiempo y los transmitieron adecuadamente. O sea, yo soy un empleado de San Antonio que trabaja sobre la base de los valores de los fundadores, ¿no? Esa es la clave del negocio. Si tú no tienes buenas bases de negocio, el negocio va a morir. Claro. Y tú estudiaste marketing también, ¿no? Yo estudié administración y marketing como maestría, sí. Claro. ¿Cuáles serían esos tips que les podría dar un emprendedor para elaborar bien una marca? Porque es complicado también para ellos. Sí, bueno, la marca es, diría, la consecuencia de muchas cosas, ¿no? O sea, tú construyes una marca a partir del servicio, de tu producto, de la calidad, ¿no? Yo creo que lo que debemos entender es que la marca es una consecuencia de muchas decisiones, ¿no? O sea, uno cree que la marca es solamente un bonito logo o solamente publicidad, cuando en realidad es la consecuencia de muchas cosas. ¿Qué es lo que recomiendo con respecto al marketing específicamente? Que entendamos que decisiones tan superfluas como qué tipo de servilleta poner en una mesa o cómo saludar a una persona cuando entra al negocio son los que construyen marca. Así que no podemos subestimar los elementos que están alrededor del negocio. Claro. Y además, el tener una imagen de marca tan sólida también se ve reflejado en las ventas, porque retienen a los clientes y es mucho más fácil retener a los clientes que atraer clientes nuevos. Su visión es, como te menciono, retener a los clientes actuales, buscar más clientes, ampliar más. Nuestra visión es que San Antonio sea la marca más querida del país, no es la que más venda. Entonces, cuando tú tomas en cuenta eso, lo que nosotros buscamos a través de nuestros negocios es que cuando la gente venga a San Antonio se sienta en casa, se sienta querida, ¿no? Se sienta bien atendida. Si es que tú tienes tu visión bien alineada, lo que va a pasar es que ese cliente, tanto antiguo como nuevo, van a seguir viniendo. El antiguo porque se va a sentir acogido y el nuevo porque lo van a recomendar venir. Ahí está la clave del negocio.
Claro. Bueno, y además, hablaba sobre un tema muy importante que era el servicio. Tus colaboradores, específicamente la gente que atiende al público, son tus primeros vendedores también. Son la cara de San Antonio hacia el público. ¿Cómo definirías tú la filosofía que ellos tienen para poder relacionarse con el público? Lo más importante no es cuánto vendemos, sino lo más importante es cuán satisfecho se encuentra el cliente de venir a San Antonio. Esa es la clave del negocio. Nuestra filosofía es esa. Si un cliente viene a San Antonio y se toma un expreso o se toma un vaso de agua, nuestro objetivo es que se sienta bien, más allá de cuánto consuma. Porque el consumo es una consecuencia de cuán bien te sientes. Si tú te quieres sentar 3 horas en San Antonio, lo más probable es que en esas 3 horas pidas varias cosas porque te quieres autosatisfacer leyendo un libro, teniendo una reunión. Cuando tienes una reunión de negocios en San Antonio, por ejemplo, y la tienes seguida, muchos ejecutivos hacen eso, tienen 2 o 3 reuniones seguidas, se toma más de un café, ¿no? Porque no es el hecho de, ocupar una mesa y sentir que están pagando por el uso de esa mesa, sino es el hecho de que se sienten bien atendidos y que están recompensando al local que los recibe con consumo. Claro. En toda la entrevista tú nos mencionas que los valores de la empresa es su gente, es estar muy bien con su gente y mantener esa relación. ¿Cómo hacen para poder, a lo largo del tiempo, crear un buen ambiente laboral? Tratarlos con respeto y sin subestimar la inteligencia de las personas, ¿no? Yo creo que uno de los principales errores que cometemos los ejecutivos es subestimar a nuestros colaboradores dependiendo de la jerarquía que ellos tengan. Lo que me ha enseñado particularmente la pandemia es que hablar con transparencia de todo tipo de temas lo que hace es que la gente se sienta, en primer lugar, apreciada, en segundo lugar, con confianza y en tercer lugar, y lo más importante, comprometida. Si tú conoces detalles del negocio, como por ejemplo los financieros durante la pandemia, lo que haces es ser más empático con la empresa y menos reactivo. Yo creo que el gran problema que tienen las empresas, que tienen gente dentro de ellas que no compatibiliza, es porque hay mala comunicación. Si tú te comunicas bien, tienes personas contentas y retenidas fielmente. Claro. Bueno, ¿cuáles son, tú al ser gerente general, cuáles son los indicadores de la empresa más importantes que sueles revisar constantemente? Ventas, mermas, utilidades, pero sobre todo planillas y el último, que es el más importante, mis balances, ¿no? Los estados financieros son críticos para poder gestionar bien una empresa, pero tú tienes que estar monitoreando permanentemente cómo se comportan las ventas para ver por dónde es que tienes problemas o dónde podrías tener problemas. Y las ventas son, te hablo de un espectro gigantesco, ¿no? Porque cuando tú hablas de ventas, tú hablas de categorías, de productos, tienes que desmenuzarla mucho para poder tomar buenas decisiones. Uh-huh. ¿Y cuáles crees tú que serían esos aportes tú como gerente que le puedes dar a San Antonio y que has sabido, que han podido servir para tomar mejores decisiones? Tomar decisiones orientadas a largo plazo, ¿no? Uno, cuando toma decisiones en el corto plazo, lo que suele hacer es destruir el valor de la empresa. Cuando uno toma decisiones de largo plazo, lo que uno suele hacer es construir, diría con prudencia, el futuro de la empresa, ¿no? Yo creo que es eso, una óptica, diría, agresiva de negocios, en el sentido de que hemos lanzado productos, te comentaba, ¿no? Y hemos, diría, hecho algunas renovaciones en el negocio que lo han refrescado, pero lo más importante, tomándolas en consecuencia con lo que queremos para el futuro del negocio y el valor de la marca. Claro. Y además, sus planes de expansión, ¿cómo se ven? O sea, ampliándose a más distritos de Lima, a provincias o yendo a otro país. Sí. Bueno, siempre evaluamos todo, ¿no? Yo diría que, en primer lugar, nuestro objetivo sigue siendo Lima. Lima, te decía, tenemos solo 8 tiendas, así que espero que podamos crecer por lo menos a unas 30 o 40 en el mediano o largo plazo. Provincias no está en nuestra visión todavía. Yo particularmente creo que las provincias no tienen mucho espacio para que crezca una marca. Lo que podría pasar es que pongamos una sola tienda, pues en Chiclayo, Trujillo, Cusco, que son ciudades grandes. Pero creo que la principal amenaza es que hay muchos excelentes locales en las provincias que están muy bien posicionados, a la que la gente le tiene tanto cariño como a San Antonio, ¿no? Entonces, entrar a competir contra un negocio tan bien posicionado en provincias es peligroso, ¿no? Porque puedes entrar patinando, ¿no? Y por último, con respecto a la vertiente internacional, nos anima mucho la idea de entrar al extranjero, pero ocurre lo mismo, ¿no? Para entrar al extranjero necesitas mucho capital, porque hay que montar una fábrica que pueda abastecer a las tiendas. En ese sentido hay que tener mucho cuidado de no patinar, porque si tú tomas esa decisión probablemente no te alcance la plata, así que hay que ir con mucho pie de plomo, ¿no? Claro, y a la hora de expandirse en diferentes distritos de Lima,
¿Serían con las mismas unidades de negocio, unidades de negocios nuevas? ¿Tienen algún otro plan? Mira, es una excelente pregunta. Por ahora, la fórmula de San Antonio funciona muy bien. Yo creo que creceríamos con el formato que tenemos, pero siempre atentos a que en los distritos o en las zonas donde nos implementemos, los clientes nos pidan cosas nuevas. Yo creo que la virtud de un negocio radica en escuchar. Y San Antonio nació y se desarrolló escuchando a su vecino. El vecino que, como te decía, te pedía pan, te pedía pasteles, te pedía café. Si nosotros llevamos a un distrito donde nuestros vecinos nos piden cosas nuevas, lo vamos a escuchar, porque eso es lo que ha hecho que San Antonio permanezca 64 años en el mercado. Claro, y además mencionas algo súper importante, que es escuchar a tu cliente. ¿Cómo es la escucha del cliente de San Antonio actualmente? Súper activa. De hecho, las redes sociales lo han hecho más activo todavía. La virtud que tiene un negocio, diría, es hacerle caso al cliente, ¿no? Todo tipo de casos. Hay clientes que llaman a quejarse, hay clientes que un día no les gustó tu café, hay clientes que otro día te dijeron que la ensalada estaba riquísima. Yo creo que la virtud radica en escuchar todos los comentarios, y la ventaja, como te decía, es que las redes sociales te ayudan mucho a que eso se sepa. Hoy día, cuando tú haces un post, automáticamente tienes a tus clientes comentando si algo estuvo bien o mal en tu negocio. La virtud del ejecutivo radica en recoger ese comentario y analizarlo con sentido crítico para poder tomar decisiones que le agreguen valor a tu negocio. Claro. Y además algo que yo resalto bastante es de que tú estás muy presente y eres prácticamente la imagen de San Antonio del público. ¿Cómo optaste por ser tú una persona más pública y acceder a este tipo de relación directa con los clientes? Bueno, ese es un elemento que hoy día en los negocios es fundamental, ¿no? Los ejecutivos trabajamos para las empresas no solamente para agregar conocimiento y por supuesto multiplicar las ventas, ojalá, sino porque aportamos reputación al negocio. Nuestra imagen aporta, es un activo más del negocio. Entonces, si traen a Rubén Sánchez al negocio, si traen a Juan Pérez al negocio, lo que hay que hacer es matizar si es que el ejecutivo que traemos va a aportar con su capital personal más valor al negocio. Por eso es que es tan importante, y lo vemos en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, como muchos ejecutivos están comenzando a alzar la voz, porque nos hemos dado cuenta en los negocios que hoy día los negocios necesitan tener una cara. Ya no pueden ser negocios sin cara. Y así como tú mencionaste que tú pasaste por un proceso de selección para poder llegar acá, ¿cómo es el proceso de selección de San Antonio? ¿Qué criterios toman para poder traer colaboradores nuevos? Bueno, depende la posición que estemos buscando, ¿no? Yo diría que lo más importante es que cumplan con los 3 valores que te mencioné, ¿no? Que tengan una orientación hacia una pertenencia familiar, que sean íntegros y que tengan vocación de servicio fundamentalmente. Luego de ello, analizas la segunda componente, que es la componente de las habilidades duras, ¿no? Si es que contratamos un pastelero y tú postulas para ese cargo, yo tengo que saber que vas a hacer un buen pastel, que vas a hacer una buena crema chantilly, ¿no? O por lo menos que vas a respetar nuestras fórmulas. Yo creo que cada posición tiene una particularidad o una dificultad específica en cuanto a su proceso de reclutamiento. Sí te puedo decir que lo difícil hoy es que los chicos más chicos, los recién egresados del colegio, se queden mucho tiempo en un negocio. Ese sentido de pertenencia de largo plazo ya no existe. Los chicos rotan mucho. Los periodos de permanencia de un chico recién egresado del colegio oscila entre 3 meses y 1 año, para que te des una idea de cómo es que rotan, ¿no? Porque están en un proceso de descubrimiento que los hace muy erráticos. La dificultad hoy radica en retener a la gente nueva que recién sale al mercado laboral para que se quede contigo. Rubén, mencionabas algo importante, que es de que ahora actualmente a los jóvenes les cuesta tomar mucho tiempo en una empresa. Creo que es algo que ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo y que se va incrementando mientras más pasa el tiempo. ¿Qué esfuerzos hace San Antonio? Porque sé que es costoso y sé que es difícil capacitar y que después una persona se pueda ir. Sí, bueno, ¿qué hacemos? Son 2 cosas. En primer lugar, lo que hacemos es crear una estructura de crecimiento jerárquico en la empresa mucho más agresiva. ¿A qué me refiero? Si tú entras, por ejemplo, como vitrinero o como cafetero en una tienda, lo que tienes es una escalera bien definida de cuáles son tus oportunidades de crecimiento dentro de la organización y puedes apuntar a crecer rápidamente en ella. Y en segundo lugar, recompensar a los buenos trabajadores con ascensos rápidamente. O sea, lo que ocurre con cualquier persona, no necesariamente con los más jóvenes, es que se frustran cuando los procesos de ascensos o de mejoras económicas en una empresa son lentos, porque vivimos en un mundo que revoluciona muy rápido. Entonces, caminar a la velocidad de las expectativas de los colaboradores es fundamental. Yo creo que San Antonio lo que hizo, que le ha traído mucho éxito, es adaptarse a ese ritmo para que la gente no se vaya buscando nuevas oportunidades o mejores oportunidades laborales.
Claro, y una consulta, si es que hay algún puesto diferente al que tú ingresaste, pero tú tal vez te fuiste capacitando, fuiste formando tu perfil, ¿es preferencia a los colaboradores o se suelen buscar personas? Sí, es una excelente pregunta. De hecho, tú sabes que en muchos casos no te enteras, ¿no? Hay mucha gente que estudia y que no nos dice o no le dice a Recursos Humanos lo que está estudiando, ¿no? Porque creen que su futuro va a estar cuando terminen sus estudios fuera de la organización. Hoy día lo que hacemos cuando tenemos requerimientos, por ejemplo, tengo un requerimiento de analista de TI, ¿no? Hemos publicado el anuncio primero en la red interna de San Antonio y lo que ha pasado es que hemos tenido 5 postulantes que no sabíamos, que trabajan en las tiendas, que no sabíamos que estaban estudiando sistemas, ¿no? Y esos 5 postulantes, probablemente uno sea el que agarre la vacante, ¿no? Entonces, la riqueza radica nuevamente en comunicar. Claro, sí. ¿Y cómo es, o sea, en la estructura de una unidad de negocio en San Antonio, cómo se maneja la comunicación? ¿Qué consejos o qué criterios tú les puedes dar a los gerentes de tienda para que puedan mantener esa armonía con todos sus colaboradores? A ver, a todo nivel, lo que yo recomiendo es, en primer lugar, que haya mucha confianza. En primer lugar, si tú no tienes confianza o si tú no estableces lazos de confianza con tus colaboradores, lo que ocurre es que ellos nunca van a tener comunicación de vuelta hacia ti. Entonces, si ellos te ven como un gerente lejano, como un gerente duro, hosco, ¿no? Ellos nunca te van a decir no solamente lo que ellos piensan y que puede contribuir al desarrollo del negocio, sino lo que ellos sienten y que puede frustrar su desarrollo del negocio. Así que yo creo que la confianza y la generación de confianza es fundamental, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que hacemos para comunicar es hacerlo de 2 formas. De manera presencial, cuando estamos físicamente en las tiendas, hablando con nuestros colaboradores, pero sobre todo estructurando la comunicación. Nosotros tenemos un sistema de comunicación que se fundamenta sobre los briefings, que son las reuniones de inicio de turno, ¿no? A las 6:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde tenemos reuniones en donde tú juntas a todos y les hablas acerca de los desafíos del día, los objetivos comerciales, los objetivos de servicio, etcétera, ¿no? Pero tienes otra plataforma que es la que aprendimos en la pandemia, que es la plataforma virtual. Hoy día tenemos un grupo secreto de Facebook que se llama Empleados de Pastelería San Antonio, donde nosotros hacemos comunicaciones que tú puedes ver, o sea, que no te enteras con regularidad, pero que puedes ver cuando estás en tu celular, en tu descanso, ¿no? En tu casa, de noche, fines de semana. Claro, me parece súper interesante lo que nos cuentas. Y ahora quisiera tocar preguntas un poco más personales, ¿no? Para conocer un poco más sobre qué es Rubén. Cuando ingresaste a San Antonio y actualmente, ¿cómo ha cambiado tu día a día? Bueno, a mí me hace feliz trabajar en San Antonio. Yo diría que una de las cosas que más valoro de trabajar en San Antonio es que me siento como en mi propia casa. Yo lo que siento es que el valor de la familia realmente se predica con el ejemplo. Entonces, mi sentimiento es de felicidad. Yo salto de la cama para venir a trabajar. Pero mi propósito fundamental es que mi equipo sienta lo mismo. O sea, cuando te toca ser gerente general a ti, tú tienes un desafío personal, ¿no? Y es que la empresa converja con tu estilo de vida, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es que la gente sea feliz, que la gente no venga a San Antonio a trabajar malhumorada o predispuesta mal a tener un día de trabajo, finalmente porque tu trabajo es lo que ocupa la mayor cantidad de tu vida, ¿no? Nosotros pasamos el 75% de nuestro tiempo trabajando, ¿no? Entonces imagínate qué triste es trabajar haciéndote pasar un mal día, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿siempre te viste en la parte ejecutiva o tal vez decidiste emprender? ¿Tuviste alguna idea de emprender? Como todos, he hecho de todo. He empezado limpiando pisos, coincidentemente en un restaurante. Mi primer trabajo no profesional fue en Bembos, ¿no? Trapeando pisos, ¿no? Y limpiando mesas. Eso es lo que había que hacer cuando tenía que pagarme la universidad trabajando, ¿no? Pero mi visión siempre, como te decía, fue lograr imitar a mi papá, ¿no? Mi papá, como administrador de empresas, era dueño de su propia empresa, ¿no? Y lo que me enseñó fue a que el empresario trabaja muchísimo, muchas horas, pero lo más importante es que tiene una cuota de compromiso con su gente muy marcada. Y finalmente lo que ha pasado conmigo es que he terminado imitando lo que hacía mi papá. Con respecto al emprendimiento, sí, yo he emprendido. He tenido buenos emprendimientos, he tenido malos emprendimientos, pero lo que he aprendido de ellos es que te enseñan más que una maestría. Ser empresario es la mejor maestría del mundo. Nadie te enseña a ser empresario y eso lo que hace es que le tengas que poner mucho más ganas a lo que haces para aprender rápido, porque si no, lo que pasa es que pierdas tu plata,
Y eso me lo he traído a San Antonio, por supuesto, ¿no? El aprendizaje de ser emprendedor lo he traído a San Antonio. Claro, y me parece súper interesante que emprendiste y después volviste al mundo laboral. Entonces, Bueno, para ser justos, nunca me separé del emprendimiento. Siempre hice emprendimiento en paralelo, porque mi esposa era la que llevaba el negocio, ¿no? Yo era de alguna manera el empleado y ella la empresaria, ¿no? Y ese mix es muy común, ¿no? Hoy día las parejas, sobre todo las parejas que buscan un ingreso adicional en su casa, tienen ese mix que le permite buscar independencia o buscar un ingreso familiar complementario que les permita sacar a sus familias adelante. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Tuvimos un negocio que duró mucho tiempo, por ejemplo, que fue una cadena de restaurantes chiquita, ¿no? Pero que nos duró 12 años y que terminó muriendo con la pandemia. mira, sí. ¿Y qué aprendizajes tú puedes tener de ese emprendimiento con esa cadena de restaurantes? Hay que tenerle mucho respeto a la plata, ¿no? Si uno no le tiene respeto a la plata se va, ¿no? En segundo lugar, la gente es el pilar fundamental de tu negocio. Sin gente no tienes negocio. Y en tercer lugar, el dueño tiene que estar en el negocio. Si el dueño no está en el negocio se descuida, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Y es que lo que es cierto es que si el dueño no está en el negocio, deja de ver cosas que otra gente no ve o no se preocupa en ver. Claro. Y, o sea, supongo que en tu etapa de emprendedor también fuiste gerente general de esa empresa y ahora eres gerente general de San Antonio. ¿Qué consejos les podrías dar a estos emprendedores que ya tienen un negocio que está creciendo y son gerentes generales de sus propios emprendimientos para poder encaminarse de una manera correcta? Que uno nunca va a dejar de trabajar tanto como el primer día que decidió emprender. Cuando uno es empresario, lo que aprende es que uno debe hacer lo que el negocio le pide. Si hay que limpiar pisos, si hay que barrer, si hay que tender en caja, si hay que servir mesas, se hace. Yo creo que el aprendizaje más bien que nos llevamos los que somos empleados es que tener una mentalidad de empresario es fundamental para crecer en un negocio. Si yo entiendo que dentro de un negocio como empleado, barrer el piso, limpiar una mesa o atender una encaja va a hacer que el negocio le vaya bien, automáticamente voy a hacer que a mí me vaya bien. Porque la gente o los dueños me van a ver mi disposición para trabajar, pero sobre todo mi disposición para hacer que el negocio, como una organización, le vaya mejor. Claro. Y además, ¿qué consejos le darías a las personas interesadas en emprender en este rubro en específico? Es un negocio muy sacrificado, es un negocio que empieza muy temprano cuando hay que comprar los insumos en los mercados de abastos, mayoristas, y es un negocio que termina muy tarde porque hay que dejar el negocio listo o limpio para el día siguiente. Es un negocio muy sacrificado, es un negocio además en donde el servicio es fundamental. Si el dueño no marca la pauta del servicio, el servicio va a ser malo. Y en tercer lugar, como te decía, es un negocio de márgenes buenos, pero con márgenes muy chiquitos, porque lo que te deja un plato de comida son centavos. El secreto es en vender muchos platos para que esos centavos se conviertan en una buena bolsa de dinero. Entonces hay que tenerle mucho respeto a la venta, porque la venta de a poquitos te va a hacer una gran bolsa que te va a permitir hacer un buen negocio. Claro, y actualmente existe esta mentalidad de que emprender en un restaurante o en el sector gastronómico no es un negocio escalable. ¿Cómo podríamos emprender en este rubro y volver escalable un negocio? La escalabilidad depende del modelo de negocio, ¿no? Si tú decides poner un restaurante 5 tenedores, ¿no? En donde la exclusividad sea tu ventaja competitiva, es poco probable que ese negocio sea escalable. En cambio, si tú decides poner una tienda de hamburguesas, por poner un ejemplo, el negocio de hamburguesas o de pollos es súper escalable porque es un formato único, ¿no? Que es muy fácil de producir y que necesita poca gente. Yo creo que la escalabilidad depende del modelo de negocio en donde hayas decidido participar, ¿no? Lo que hay que hacer es siempre entender que el negocio embrionario que tú has elegido formar tiene que tener un objetivo muy claro, ¿no? Si tú quieres tener una cadena de restaurantes, tienes que tener un negocio que desde el principio sea escalable. Si tú quieres tener un solo restaurante, que es totalmente válido, y restaurantes exitosísimos que tienen un solo local, tienes que tener muy claro que no vas a poder escalar, porque va a ser muy difícil que tú repliques esta ventaja competitiva en muchos locales. Claro. Y además nos cuentas que San Antonio tiene este plan de crecimiento y ampliar con muchos más locales. Y eso me hace pensar cuán difícil es conseguir un local. O sea, adquirir una propiedad, todo este proceso. ¿Qué consejos les podrías dar para tomar las buenas decisiones para poder adquirir un local
y que ese local pueda ser fructífero para la empresa? Es muy difícil. Yo creo que el verdadero secreto consiste en encontrar el local adecuado, con las características adecuadas, pero lo más importante, con una relación con el arrendador adecuada. Yo, como te dije al principio de la entrevista, creo que uno de los elementos que matan los negocios de la restauración son encontrar locales, no necesariamente malos físicamente, sino en donde el arrendador sea un mal socio. Lo que sucede es que este arrendador puede darte un buen alquiler el primer año, pero el segundo año, si te duplica el alquiler, mata el negocio. Entonces yo creo que el secreto está en identificar muy bien con quién haces negocios. Y bueno, para finalizar ya la entrevista, me gustaría preguntarte qué oportunidades ves en el rubro gastronómico aquí en el Perú. Bueno, es una pregunta compleja. Yo creo que las oportunidades radican en función a entender qué es lo que busca el consumidor. Hay ejemplos múltiples con respecto a casos de éxito, ¿no? A mí uno que me gusta mucho es el de Siete Sopas, por ejemplo, ¿no? Siete Sopas encontró una característica del consumidor que nadie se había dado cuenta, ¿no? Que los peruanos somos soperos, nos gustan, estamos acostumbrados a consumir sopa en nuestra casa, ¿no? Pero nadie explotó esa brecha, ¿no? Por ahí caldo de gallinas, ¿no? que han tenido éxito, sobre todo después de una fiesta, ¿no? Pero Siete Sopas se dio cuenta de que el caldo de gallina no era suficiente y comenzó a ofrecer menestrón, aguadito, etcétera, 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 y se dio cuenta que las familias extrañaban esos platos porque ya no se cocinan en casa, porque papá y mamá trabajan, porque ya no hay tiempo para cocinar. Entonces ellos identificaron un nicho del mercado basado en la investigación y lo explotaron y les está yendo espectacular. Yo creo que el negocio de los restaurantes radica en identificar ese tipo de necesidades que han quedado descubiertas pero que nadie ve, ¿no? Cuando uno lo logra, automáticamente encuentra un mercado virgen donde uno puede crecer y escalar el negocio. Bueno, Rubén, para finalizar ya me gustaría que sean unas últimas palabras, algún consejo a los emprendedores para que están viendo esta entrevista. Emprender no es fácil, uno dedica mucho sudor y muchas veces muchas lágrimas al negocio y a veces el negocio no es lo suficientemente, diría, bueno como para mantenernos. Hay que tener mucho cuidado cuando emprendemos y no tirarnos a la piscina de cabeza, sobre todo si no sabemos si tiene agua o no. Mi principal consejo es que siempre maticen su emprendimiento con un ingreso seguro que les permita subsistir o cubrir sus gastos en casa hasta que logren el punto de equilibrio que les permitan independizarse formalmente. Hacerlo tan alegremente o con tanto riesgo solamente lo pueden hacer las personas que no tienen carga familiar, que viven en casa de sus papás y que no tienen que preocuparse por qué comer el día siguiente. Bueno, Rubén, eso sería todo. Muchas gracias por esa entrevista. Creo que va a ser de mucha ayuda para los emprendedores. Con mucho gusto, Víctor. Gracias por la entrevista.